Estoy embarazada, así que definitivamente no me mudaré al campo y viviremos juntas. Tampoco viviré en una casa de 2 familias, no importa lo que pase, no me mudaré de este lugar. Extrañamente, mi cuñado y su esposa terminaron ocupando la casa que poseo. Se suponía que debían vivir con mis suegros, pero para evitar las tareas domésticas, se negaron a vivir en una casa de 2 familias y, en su lugar, irrumpieron en mi casa. No puedo creer que una petición tan irracional sea aceptable. ¿Me toman a la ligera? Me llamo Sarah, tengo 28 años y soy ama de casa trabajadora. Han pasado 3 años desde que me casé con Aaron y estamos a punto de tener un hijo. Como vivimos en una casa grande, sería ideal tener varios hijos. Esta casa me fue entregada por mis padres, quienes la construyeron para su jubilación, pero murieron sin haberla habitado por mucho tiempo. Un día, mi esposo recibió una llamada en su teléfono celular de sus padres que viven lejos. Hay un incendio en la casa, dijeron. Está bien, me dirijo allí de inmediato. Después de finalizar la llamada, mi esposo explicó la situación con el rostro pálido. Parece que un incendio estalló en medio de la noche y, afortunadamente, sus padres estaban a salvo y lograron escapar, pero la casa ya no era habitable. Ante esta situación, ¿podrían quedarse aquí por un tiempo? Mi esposo sugirió esto de manera torpe mientras evaluaba mi reacción. ¿Cómo podría decir que no? Aquí solo veo a mis suegros 2 veces al año, pero no teníamos malos términos. Dado que mi esposo era humilde, no tuve más opción que aceptar. Hagámoslo, vamos a recogerlos rápidamente, gracias, Sarah. Cuando estuve de acuerdo, mi esposo se animó y se preparó rápidamente para salir en coche. Se tarda 2 horas en coche para llegar a la casa de mis suegros. Ten cuidado al conducir de noche, dije al despedirme del coche. Cuando mi esposo regresó a casa, ya era pasada la tarde. Al día siguiente, fue realmente duro, informó cansadamente. Cuando llegó a la casa de mis suegros, el incendio ya había sido extinguido, pero muchos bomberos y policías todavía estaban en el lugar y mi esposo tuvo que encargarse de la burocracia. En lugar de los confundidos suegros, él rápidamente revisó los daños y reunió información sobre los próximos procedimientos. La causa del incendio fue un cortocircuito. Se necesitaban varios certificados y, mientras los ordenaba, mi esposo parecía estar confundido: asistir a la escena, investigar, confirmar los daños, calcular el costo de eliminación de residuos. ¿Está bien? Él estaba gimiendo como un zombi mientras hablaba. Detrás de mi agotado esposo, sus padres, igualmente exhaustos, estaban allí. Sus rostros estaban cubiertos de cenizas y no mostraban expresión por el cansancio. Lo siento, Sarah, realmente te hemos molestado, dijo mi suegra con una sonrisa débil, pero luego las lágrimas comenzaron a fluir, quizás por el shock. Al lado de ella, mi suegro dijo tranquilamente: lo siento. Según mi esposo, la casa estaba casi completamente quemada, su amado hogar lleno de recuerdos se había perdido. Es difícil escapar del shock. No te preocupes, la familia está aquí para apoyarse mutuamente. Al igual que mi esposo, tomé tiempo libre en el trabajo para preparar su llegada. Así comenzó nuestra convivencia. Sin embargo, mis suegros no tenían intención de quedarse aquí mucho tiempo y esperaban reconstruir su casa en el lugar original una vez que se resolviera el pago del seguro. Mi suegro, que estaba cerca de la jubilación, planeaba trabajar en una sucursal local por un tiempo. Mi suegra ha sido ama de casa durante muchos años y era experta en las tareas domésticas, lo cual fue de gran ayuda ya que mantenía la casa ordenada. Una casa limpia es cómoda. Me alegraba volver a casa a una comida caliente. Esperaba que esta convivencia funcionara bien. Sin embargo, ocurrió un evento inesperado. Mi esposo tenía un hermano llamado Kevin y un día su hermano y su esposa aparecieron de repente y dijeron: viviremos aquí. Yo poseo esta casa y no había dado ninguna aprobación. No obstante, sus pertenencias fueron continuamente traídas a la casa.
¿Por qué vivir aquí aunque lo he pedido? Mi cuñado me ignoró y continuó dando instrucciones a los mudanceros. Mi esposo concluyó que era inútil hablar con su hermano y estaba verificando la situación con sus padres. Parece que mi cuñado y su esposa originalmente se suponía que vivirían con mis suegros. Si aún no han vivido juntos, por favor quédense donde han estado hasta ahora hasta que se construya la casa, instó mi esposo, pero mi cuñado se excusó diciendo, nos echaron del apartamento. ¿Qué pasó? La empresa quebró y perdí mi trabajo. Mientras eso sucedía, no pude pagar el alquiler y nos echaron, explicó mi cuñado. ¿Realmente buscaste trabajo?, preguntó mi esposo severamente, pero mi cuñado solo dio una sonrisa débil. Por supuesto, pero la economía está mal, respondió. Mientras tanto, todas las pertenencias ya habían sido traídas a la casa. Considerando que habían vivido en un apartamento, la cantidad de pertenencias era sorprendentemente grande. Estoy cansada, mudarse es realmente difícil mientras estoy embarazada, dijo la última persona en llegar. Al entrar a la casa, hola Mandy, ha pasado mucho tiempo. Hola. Parece que va a ser difícil de ahora en adelante, fruncí el ceño. Mi cuñada, Mandy, que estaba embarazada por primera vez, me sonrió alegremente. No puedo creer que mi cuñado estuviera desempleado mientras tenía una esposa embarazada. Su aparición al ser echados del apartamento no parecía desesperada ni tensa en absoluto. Parecía que habían decidido depender de nosotros. Mi intuición pronto se confirmó. Mi cuñado y su esposa, que aparecieron de repente y dominaron nuestra casa, no hacían absolutamente nada. ¿No estás buscando un nuevo trabajo? Incluso si encuentro un trabajo aquí, tendremos que mudarnos de nuevo una vez que se reconstruya la casa. Buscar trabajo aquí es inútil, ¿cuánto tiempo tomará la reconstrucción? Ojalá al menos encontraras algún trabajo, quería que mi cuñado hiciera, pero mi esposo, siendo el hermano menor, le resultaba difícil hablar con su hermano mayor. Pude tolerar que mi cuñada embarazada no hiciera nada, pero era molesto que me dieran órdenes constantemente. He oído que si el embarazo va bien, uno debería poder hacer un poco de trabajo, pero no estoy segura ya que no tengo experiencia. Suspiro, mi suegra y yo nos encargamos de todo el trabajo. Sin embargo, lo que no podía soportar era cuando usaban mis cosas sin permiso. Mandy, ¿sabes dónde puse mi suero de belleza? Ah, terminé el mío, así que lo tomé prestado. Me gusta porque hace mi piel muy suave. Ese suero de belleza era mi favorito y era caro. Voy a llegar tarde al trabajo. ¿Dónde está mi celular? Mandy, ¿por qué lo estás usando sin preguntar? Devuélvelo. Estoy hablando con una amiga, déjame usarlo. Pero tengo prisa ahora, estás haciendo ruido. Oh, quiero usar internet hoy, así que simplemente déjame usar el celular. Devuélvelo. Sucedieron cosas así, por lo que mi suegra compró un celular nuevo para mi cuñada y finalmente recuperé mi teléfono. Mi cuñado se la pasaba sin trabajar y su esposa seguía usando mis cosas sin permiso, realmente eran una molestia. Si no fuera por mis suegros, que normalmente son reservados, definitivamente estaría enojada. Sin embargo, mi suegra parecía bastante agotada. Durante los momentos en que mi esposo, mi suegro y yo estábamos en el trabajo, ella se quedaba sola para cuidar a mi cuñado y su esposa. Estaba experimentando tanto fatiga física como estrés mental. El estrés continuó, pero finalmente el dinero del seguro llegó y la reconstrucción de la casa comenzó a materializarse. Había una perspectiva de que se mudaran y me sentí un poco aliviada. Entonces, un día, algo sucedió. Echa un vistazo a esto, es el plano del nuevo hogar, dijo mi suegro durante un fin de semana, mostrándonos los planos de una reunión con el contratista. Es una casa de 2 familias completa, con 2 entradas separadas diseñadas para asegurar privacidad. De esta manera, incluso si mi cuñada es perezosa, mi suegra no tendrá que hacer todo el trabajo de la casa sola. Eso es maravilloso, ¿no?, dije. ¿Verdad?, respondió mi suegra con una sonrisa.
pero luego surgió un problema. ¿Por qué hay dos cocinas?, preguntó mi cuñada. ¿Significa esto cuentas de servicios separadas?, preguntó mi cuñado. Eso es normal, respondió mi suegro. Mi cuñada exclamó de inmediato, odio esto. ¿Por qué odias?, preguntó el confundido suegro. Porque de esta manera no tiene sentido vivir juntos, no hay necesidad de una casa de dos familias, una cocina es suficiente. Después de todo, mi suegra se encargará de cocinar, argumentó mi cuñada. Pero en el futuro, no serás tú quien cocine si tienen hijos. Dije que no, ¿no? ¿De qué estás hablando?, reaccionó como si estuviera equivocada. Estaré ocupada con el cuidado del niño, mi suegra debería encargarse de toda la limpieza, el lavado y la cocina, insistió. Ante esto, mi suegra, sorprendida, parecía totalmente atónita. Mandy, puedo apoyar dentro de mi capacidad, pero no puedo encargarme de todo. Eres una ama de casa a tiempo completo, ¿ciertas un poco? Parece que mi cuñada, que intentaba descargar todas las responsabilidades domésticas sobre mi suegra, se oponía a la idea de una casa de dos familias. Entonces, declaró, basta. Prefiero quedarme en esta casa que mudarme a un lugar así. Eso sería problemático. ¿Qué es tan problemático al respecto? Mudarse es imposible ahora, especialmente a un lugar tan rural, respondió mi cuñado. Sus palabras estaban tan fuera de lugar que no sabía por dónde empezar. ¿Por qué no encuentras un trabajo rápidamente y te mudas?, sugirió mi esposo. ¿Y quién se encargará de la casa si hago eso?, replicó. Mi esposo, mis suegros y yo estábamos hartos de sus comentarios cuando mi cuñada hizo una declaración definitiva, como estoy embarazada, absolutamente no me mudaré al campo para vivir juntas. No viviré en una casa de dos familias tampoco, no importa lo que pase, no me mudaré de este lugar, declaró. Sus palabras eran verdaderamente inaceptables. Las discusiones familiares continuaron durante varios días, pero parecía que mi cuñada no tenía intención de abandonar esta casa. Además, el espacio que ocupaban gradualmente se expandió. Un día, cuando regresé del trabajo, encontré a mi suegra angustiada en la entrada. ¿Qué pasó, Sarah? Ya has vuelto. Kevin y Mandy comenzaron a cambiar de habitación por su cuenta. Intenté detenerlos, pero fueron demasiado fuertes. Cuando revisé dentro de la casa, nuestro espacioso dormitorio había sido ocupado por mi cuñado y su esposa. ¿Dónde están nuestras cosas?, pregunté a mi cuñado. Él señaló otra habitación diciendo, moví todo excepto la cama a esa habitación. Esa habitación era la más pequeña de la casa y los artículos de nuestro dormitorio anterior estaban esparcidos por todas partes. ¡Qué desastre! Quería consultar inmediatamente con mi esposo, pero él estaba de viaje de negocios y no estaría en casa hasta dentro de una semana. Evité llamarlo y le envié un mensaje, pero aún no lo había visto y me sentía ansiosa. Al día siguiente, la situación empeoró y los cobradores de deudas visitaron. Sarah, es terrible, me llamó mi suegra desde el trabajo y me apresuré a casa. Cuando llegué, la encontré agachada en la entrada. Aparentemente, algunas personas de aspecto amenazante habían venido buscando a Kevin. Sin embargo, Kevin, que usualmente no hacía nada todo el día, fue el primero en huir de inmediato. Mi cuñada también estaba ausente. Mi suegra tuvo que lidiar con ello sola y estaba bastante conmocionada. Al ver a mi suegra llorosa, tomé la decisión. No podía soportarlo más. No podía quedarme en silencio, aunque él estuviera en un viaje de negocios. Era imposible que mi suegra soportara más y yo también estaba al límite. Nuestra relación como pareja podría verse afectada, pero no me importaba. Esta casa fue construida por mis amados padres, no podía tolerar más insultos. Decidí llamar a mi esposo. Hola Sarah, ¿qué pasó?, preguntó mi esposo. ¿Quién eliges, a mí o a tu hermano?, pregunté. ¿Qué?, exclamó mi esposo mientras explicaba la situación respecto a mi cuñado y su esposa. Podía oír su asombro por teléfono.
Con un profundo suspiro, mi esposo dijo, «Está bien, Sarah, haz lo que quieras». «¿Qué dijiste?» «Lo siento, Sarah. He pisoteado tus sentimientos. Es mi responsabilidad, puedes manejar a mi cuñado y su esposa como quieras», respondió mi esposo. «¿En serio?» «Por supuesto, porque tú eres lo más importante». Al oír esto de mi esposo, sentí una atracción renovada hacia él. Entendí que haría lo que quisiera con el consentimiento de mi esposo. Aquella noche, inmediatamente tomé acción. Como de costumbre, mi cuñado y su esposa estaban relajándose en nuestra habitación. Al ir a la cocina, dijeron, «Tengo hambre, la cena de esta noche es especial». «¿Qué es esto?», preguntó mi cuñada sorpresa. «Estas son verduras verdes hervidas, espinacas, brócoli, perfectas para mujeres embarazadas. Por favor, disfruten». «¿Pero esto es todo?», preguntó mi cuñada. «Solo cómete», insistí, forzándola a comer. «¿Qué más?», preguntó mi cuñado. «Aquí, esto es un montón de frijoles», presenté frente a él. «¿Qué es esto?», exclamó mi cuñado. «Los frijoles son baratos pero ricos en nutrientes». «Impresionante, ¿verdad?», expliqué. «Pero esto no es suficiente», se quejó. «Solo cómete», insistí y lo forcé a comer, al igual que a su esposa. Después de la cena, ¿qué diablos? Este tipo de trato a una mujer embarazada es inaceptable, se oyeron gritos, pero me dirigí silenciosamente a la habitación que mi cuñado y su esposa estaban usando como propia. «¿Qué estás haciendo?». Ignorando a mi cuñada, quien me siguió apresuradamente, hice una llamada telefónica. «¿Puedes empezar ya?». Poco después, apareció un trabajador con ropa de trabajo y desmontó de inmediato y se llevó la cama. «¿Qué estás haciendo?». Esa cama era de alta calidad, era tan cómoda. «Es peligroso para una mujer embarazada caerse de la cama». «Estoy renunciando a ella por el bien de tu esposa. Por favor, duerme en este colchón en el suelo en su lugar». «¿De qué estás hablando?». Como los colchones que habían estado usando también eran innecesarios, también los deseché. «Es tarde esta noche, así que te presto esta manta, pero como adultos deberían preparar su propia ropa de cama». Dejando esas palabras atrás, les entregué un objeto cuadrado y salí de la habitación. «Esto es una manta de regazo». Ignoré la voz gritando de mi cuñada. Mi cuñado y su esposa se quejaron con nosotros y con nuestros padres, pero nos encerramos en nuestra habitación, así que no sé qué pasó después. Eventualmente, pasaron la noche en el sofá de la sala de estar. En la mañana, cuando fui a la sala de estar, sentí escalones afilados, pero preparé el desayuno sin preocuparme y se lo serví a mi cuñado y su esposa. «¿Qué es esto?». «Papas hervidas, ¿dónde está el pan?». «Parece que la gente tonta no puede ver el pan». «¿Qué estás diciendo?». «Está claramente ahí», dijo mi cuñada al extender su mano de repente. Inmediatamente lo slapeé. ¿Realmente crees que tal comportamiento está permitido para una mujer embarazada? Esto es abuso. ¿Cómo puedes llamarlo abuso cuando se está sirviendo comida? En respuesta, mi cuñada no tuvo palabras y solo pareció desconcertada, pero no pude molestar más a una mujer embarazada. Dejé que mi suegra se encargara. Mirando a mi cuñado, él no dijo nada y se fue. Probablemente estaba enojado y fue a jugar, pero no hay necesidad de preocuparse. Ya había tomado el dinero de su billetera. No lo robé, solo lo recuperé. ¿Está faltando? Sospechoso. Después de observar por unos días, quedó claro que mi cuñado lo había robado pretendiendo tomar un baño mientras vigilaba. Rápidamente capturé la evidencia. ¿Dónde está mi dinero? Devuélvelo. Como era de esperar, mi cuñado regresó corriendo a casa y irrumpió en la habitación gritando, «Oh, ya has vuelto, entonces por favor maneja al invitado». Dejé el manejo del visitante a mi cuñado. A partir de esa sola palabra, mi cuñado se quedó sin palabras. «Lo siento por el problema»,
por favor déjame encargarme del resto. Frente a mi cuñado estaban personas de aspecto amenazante. Necesitamos hablar sobre el dinero que debes. Ven a la oficina. Ah, como en una película. Frente a una sensación tan peculiar, mi cuñado, con lágrimas en los ojos, fue llevado. Por cierto, todo estaba preparado de antemano. Por supuesto, tanto mis suegros como mi cuñada estaban de acuerdo en que mientras no les causara problemas. Ahora hacia la etapa final. Mandy, eres una extraña y ya no tengo obligación de mantenerte aquí. ¿Qué dijiste? Mi cuñada estaba sorprendida por mi declaración. Rápidamente le presenté documentos. Parece que has estado usando mi teléfono sin permiso, haciendo llamadas y enviando correos electrónicos. Los registros están aquí. ¿Ese niño? Él no es el hijo de mi cuñado, ¿verdad? Exclamaron mis suegros. Resulta que mi cuñada había estado saliendo con otro hombre antes de casarse y él parecía ser el padre del niño. Los correos electrónicos restantes incluían, una vez que nazca el bebé, salgamos juntos como una familia de 3. Dejar tales evidencias fue realmente tonto. Una vez que mi cuñado regrese, probablemente se divorcie, pero antes de eso, por favor, abandona este lugar. Ante esas palabras, el rostro de mi cuñada se palideció. ¿Qué estás diciendo? ¿Vas a echar a una mujer embarazada? Son todos terribles. No, el problema está contigo. Ya he contactado a tus padres. ¿Me estás enviando de vuelta a casa? No quiero volver a casa, es demasiado rural. Tal vez vivir aquí aún es mejor. Por favor, padre, déjanos vivir en tu casa. No tengo problema con una casa de 2 familias. Bueno, el plan para la casa de 2 familias ha sido cancelado. La cara de mi cuñada palideció ante la declaración de mi suegro. ¿Qué dijiste? Estamos planeando limpiar este sitio y vender el terreno. Luego, planeamos mudarnos a un apartamento. ¿Por qué está pasando esto? Mi cuñada se derrumbó como si hubiera perdido todas sus opciones. En ese momento, sonó el intercomunicador. Parecía decir, tus padres han llegado desde tu ciudad natal. Al ver realmente a sus verdaderos padres frente a ella, el rostro de mi cuñada se puso blanco como un fantasma. Rápidamente fue llevada de vuelta a su ciudad natal para regresar con sus padres muy estrictos. Se desanimó completamente. Sus padres exigieron una compensación a mi cuñado, pero él no regresó. Aunque mis suegros parecían un poco tristes, aceptaron las acciones de su hijo como su propia responsabilidad, ya que él era un adulto independiente. Después, compraron un apartamento nuevo y se mudaron allí. Como resultado, pudimos recuperar nuestros días de paz. Una vez que el estrés desapareció, pronto me quedé embarazada. Mi esposo lloró de alegría y mis suegros estaban muy contentos. Reparamos la casa y nos preparamos para dar la bienvenida a nuestro nuevo miembro de la familia. Mamá, papá, por favor cuídennos, dije mientras miraba alrededor de la casa y acariciaba suavemente mi vientre embarazado. Vamos a vivir en esta casa como una familia, deberían estar agradecidos, lo saben, dijo mi suegra mirando hacia abajo con una sonrisa amable. Qué grosera es ella, dije, a pesar de que mi madre había fallecido por enfermedad no hace mucho tiempo. Era ciertamente desagradable escuchar a mi suegra, con quien no tenía conexión, hablar alegremente sobre la renovación de la casa. Ella llegó de repente, aunque el funeral aún no había tenido lugar, sin ofrecer una sola palabra de condolencia. En cambio, allí estaba, hablando felizmente sobre vivir con su hijo, ignorándome mientras yo estaba consumida por las lágrimas. Parece que para ella, la familia solo incluye a su hijo y yo soy como una extraña. Ella me hizo un gesto como si estuviera apartándome, una plaga. Estoy diciendo que viviremos como una familia. ¿Crees que una nuera sin relación de sangre sería tratada como familia? Mi nombre es Tracy y tengo 30 años. Tengo un hermano mayor al que respeto, que es 5 años mayor que yo.
Siempre hemos sido muy cercanos y él siempre ha estado allí para ayudarme en cualquier cosa. Cuando tenía problemas con amigos en la escuela primaria, él iba directamente a ellos y les pedía que fueran amables conmigo por mi bien. Puede que sea un poco sobreprotector, pero es un hermano confiable que se preocupa profundamente por su hermana. Durante mi fase rebelde en la escuela secundaria y preparatoria, a menudo enfrentaba a nuestros padres con fuerza, pero siempre me trataba cálidamente. Siempre estuvo allí para apoyarme cuando tenía problemas, una persona en la que podía confiar. No te preocupes por lo que piensen los demás, te apoyo, Tracy, decía él, y solía sentir envidia de su actitud. También dijo que cuando nuestro padre falleció de cáncer durante mis años universitarios, estaba verdaderamente agradecida con mis maestros y padres, eran los que siempre pensaban en mí y me regañaban. Al reflexionar sobre su pasado, lo cual fue sorprendente escuchar de mi hermano, que alguna vez fue travieso, era raro escucharlo hablar sobre el pasado y me hizo querer ser una figura respetada como sus maestros y nuestros padres. Esta experiencia fomentó en mí el deseo de apoyar a los niños en su crecimiento y a aquellos que enfrentan dificultades, llevándome a elegir una carrera en la enseñanza. Mientras todos a mi alrededor estaban ocupados buscando trabajo, me concentré únicamente en prepararme para los exámenes de reclutamiento de maestros. Todavía recuerdo la expresión de sorpresa en la cara de mi hermano cuando pasé el examen y le dije a él y a nuestra madre, «Felicidades, nunca pensé que te convertirías en maestra». «Buena suerte», dijo, apoyándome a pesar de haber conseguido mi trabajo soñado en la enseñanza. La realidad no era tan dulce como esperaba. Estaba ocupada todos los días con la preparación de lecciones y la orientación de estudiantes, el trabajo tardío se convirtió en la norma. A medida que el trabajo remoto se volvió más generalizado, aquellos en la profesión docente no tenían esa opción, obligándome a viajar en trenes llenos todas las mañanas. Los fines de semana y días festivos a menudo requerían asistencia para actividades de clubes. Además, vivir de forma independiente y manejar un hogar como adulta me hizo estar muy consciente de las dificultades de las tareas domésticas. Recuerdo haber luchado tanto física como mentalmente en mi primer año como adulta trabajadora. Sin embargo, me sentía realizada en mi papel como educadora. A medida que me acostumbraba más a mi vida docente, comencé a notar comportamientos y palabras extrañas de mi madre. Las conversaciones por teléfono se volvieron difíciles y ella olvidaba rápidamente cosas de las que acabábamos de hablar. Preocupada, visité la casa familiar y me sorprendió ver basura esparcida por todas partes. Mi madre, normalmente ordenada, estaba confundida sobre por qué las cosas habían llegado a ese punto, diciendo que había olvidado sacar la basura o que ya la había limpiado. Compartiendo la situación con mi hermano, decidimos ir al hospital juntos, donde el diagnóstico fue inesperado. Nuestra madre fue diagnosticada con demencia, aunque en etapa temprana, deterioro cognitivo leve. Su comunicación con otras personas había disminuido desde el fallecimiento de nuestro padre y su condición Esta situación aumentó mis interacciones con mi hermano y naturalmente llevó a visitas más frecuentes a nuestra casa familiar. Durante estas visitas, mi hermano y yo a menudo discutíamos sobre el futuro, agotando mi vida ocupada. Un amigo me presentó a Steve cuando estaba demasiado abrumada con el trabajo y la gestión del hogar para encontrar algún disfrute personal. Mi amigo, insistiendo en que necesitaba tiempo para relajarme, me invitó a salir a tomar algo, donde conocí a Steve. Él trabajaba para una empresa extranjera y estaba profundamente interesado en el aspecto internacional de mi trabajo como profesora de francés. Era sincero y siempre valoraba mi tiempo. El tiempo pasado con Steve fue un momento feliz en mis días ocupados. Simplemente tener una comida juntos por un corto tiempo hacía desaparecer toda la fatiga. Me sentía atraída por él y, después de salir durante 2 años, en un día que no era especial, reservó una habitación privada en un restaurante en la ciudad de Nueva York para nosotros. Inesperadamente, me dio un anillo y me propuso, «Quiero hacerte feliz, Tracy. Quiero casarme contigo». Pero no pude responder de inmediato.
La razón fue la anticipación y la carga de cuidar a mi madre, ya que su condición empeoraba. Steve estaba al tanto de la situación de mi madre, pero dudaba en involucrarlo en este asunto. Sin embargo, me animó diciendo, si estás preocupada por la situación de tu madre, no lo estés. Quiero apoyarla junto contigo. Recuerdo que apenas pude decir sí a través de mis lágrimas cuando decidí casarme con Steve a los 27 años. Discutimos esto de antemano y también consultamos con mi hermano sobre el futuro de mi madre. Como resultado, decidimos construir una casa dúplex donde podríamos vivir junto con mi madre, usando nuestro matrimonio como la oportunidad. Desde entonces, comencé a recibir contactos más frecuentes de mi suegra. Antes del matrimonio, mi interacción con ella se limitaba a saludos y reuniones cara a cara. Inicialmente, sentí que su interés era mínimo, pero percibí una razón detrás de sus contactos recientes y frecuentes. Eventualmente, quedó claro que el contenido principal de estos contactos era sobre la nueva casa que planeábamos construir. He oído que estás construyendo una nueva casa, ¿cómo es el plano? Tengo curiosidad sobre el nuevo hogar de mi hijo, ¿puedo verlo? Tan pronto como comenzamos a hablar, hizo innumerables sugerencias sobre el diseño de la casa, como la cocina estaría mejor si fuera más grande, la escalera sería más adecuada aquí, no allá. ¿Por qué no hacer la habitación al lado de la sala de estar una habitación de invitados? La calefacción por suelo es imprescindible ya que esta área se pone bastante fría en invierno. Me sentía incómoda con mi suegra, que no iba a vivir con nosotros, entrometiéndose, pero Steve intervino para mediar y evitar conflictos. A pesar de esto, mi suegra persistió en contactarme directamente, sospechando algún motivo ulterior. He discutido esto con Steve. El comportamiento de tu madre parece que planea vivir allí ella misma. Me preocupa que pueda estar tramando algo. Incluso si hablas con ella, me contacta directamente y no sé cómo responder. Sí, debe haber alguna razón para eso, no te preocupes. Yo me encargaré a partir de ahora, puedes ignorar todos los contactos de mi mamá. ¿Pero no se sentirá mal al respecto? Está bien. Está actuando de forma inapropiada. Hablaré con ella. Sin embargo, dado su carácter, podría intentar contactarte de nuevo. En ese caso, está bien evitar su llamada y ignorarla. Con el apoyo de Steve, evité más contactos con mi suegra. El diseño de la casa se finalizó y comenzó la construcción del nuevo hogar. Planeamos mudarnos a la nueva casa en 6 meses y el empaquetado estaba yendo bien. Cuando los contactos con mi suegra casi cesaron, Steve informó a su madre la fecha de finalización de la nueva casa, pero ella no pareció reaccionar mucho. Pasó medio año y la nueva casa se completó. El primer piso se arregló con una sala de estar, cocina y una habitación espaciosa para mi madre, mientras que el segundo piso tenía espacio habitable con habitaciones individuales. Sin embargo, para cuando la nueva casa se completó, la salud de mi madre había comenzado a decaer. Durante el día, cuando estábamos en el trabajo, mi madre pasaba mucho tiempo sola y a menudo llegaba a casa para encontrar la casa desordenada. El médico advirtió que limitar sus actividades podría llevar a una rápida progresión de sus síntomas, así que le hacíamos pequeñas tareas durante el día, pero acciones que habían sido fáciles para ella se volvieron cada vez más difíciles. Mientras mantenía su capacidad de cocinar, a menudo dejaba sartenes en la estufa después de usarlas. Se olvidaba de añadir detergente al usar la lavadora o añadía demasiado, lo que resultaba en espuma excesiva. A pesar de tener el periódico justo a su lado, se quejaba de que el periódico no llegaba hoy. Hasta la tarde, los desafíos que planteaba la condición de mi madre eran innumerables y mi hermano y yo decidimos usar servicios de guardería durante el día. Al principio, mi madre estaba confundida por el entorno desconocido, pero tener compañeros durante el día la hacía sonreír más. Cuando llegaba a casa, hablaba sobre hacer manualidades o participar en eventos en el centro infantil. Mi madre gradualmente se adaptó a esta nueva rutina y su condición parecía estabilizarse temporalmente, pero no duró mucho. Solo 2 años después,
mi madre parecía haber contraído un resfriado de temporada baja, pero finalmente falleció de neumonía. Simplemente mantener la vida diaria parecía agotar su fuerza y no podía comer adecuadamente debido a la falta de apetito, lo que llevó a un sistema inmunológico debilitado. No podía dejar de llorar y no podía recuperarme del evento repentino, pero las tareas administrativas como contactar al ayuntamiento, notificar a los parientes y organizar los servicios funerarios se acumularon y no esperaron a nadie. Al comenzar a preparar el funeral, mi suegra llegó con mucho equipaje. Al ver la lista para quedarse, estaba agradecida de que viniera a ayudar con los preparativos del funeral y la recibí diciendo, muchas gracias por venir durante este tiempo ocupado, por favor, pasa. Sin embargo, tan pronto como entró, hizo una declaración inesperada, yo viviré en esta casa. Sorprendida y sin palabras, no pude hacer una réplica cuando dijo, si no te gusta, puedes irte. Esteve y yo viviremos aquí, dijo eso sin una sola palabra de condolencia. Estaba totalmente confundida por su repentina declaración egocéntrica. Ignorando mi desconcierto, mi suegra continuó, he esperado durante años y finalmente puedo vivir aquí. ¿Está el plano de la casa a mi gusto?, pregunté mientras comenzaba a caminar por la casa. En ese momento, entendí por qué nos había estado contactando tan frecuentemente antes. Quizás siempre había intentado mudarse a la casa que construimos. Intentó cambiar el plano de la casa a su gusto y creía que debería recibir sus instrucciones en lugar de Steve, lo que podría explicar sus persistentes contactos. Parecía haberse apresurado después de enterarse de la muerte de mi madre por parte de Steve. Esteve dijo, mamá, ¿no sabías que el dueño de esta casa no soy yo? Era la madre de Tracy. ¿Qué? Además, cuando la madre de Tracy falleciera, el aire sería del hermano de Tracy. ¿Qué significa eso? Mi suegra miró fijamente y dijo, el propietario de la casa debería ser el esposo. Steve gana más y tu salario no podría cubrir la hipoteca. Debes estar dependiendo completamente de los ingresos de Steve. Esta casa podría ser de Steve, realmente, que no era incomprensible y su familia. ¿Qué piensas, Steve? Steve trató de explicar. No, mamá, escucha, está bien. Steve, déjame explicar. Intervengo. Mi suegra desvió su mirada aguda de Steve a mí y desafió, ¿qué estás tratando de decir? La hipoteca está siendo pagada por mi hermano y yo. Yo cubro los pagos con mis ingresos y nunca he tomado dinero de Steve. ¿Es eso cierto? Steve, sí, es verdad, continué. Cuando construimos esta casa, decidimos que eventualmente iría a mi hermano. Ahora que mi madre ha fallecido, la casa será para mi hermano, su esposa y sus padres para vivir. Expliqué. Carly, mi suegra, estaba atónita e incapaz de hablar, pero al no poder aceptar el arreglo, dijo, no puedo aceptar eso. Después de vivir y cuidar a tus padres, es natural que sea mi turno. He estado esperando este día, esto es demasiado irracional. Sabes, tengo un conocido abogado, hablaré con él y procederé a renunciar a la herencia. Por supuesto, no teníamos intención de hacerlo, pero mi suegra claramente estaba agitada. Mi hermano llegará pronto, así que discutiremos esto de nuevo cuando él esté aquí. Expresaré mi opinión directamente a tu hermano y le pediré que renuncie. Soy del tipo que dice lo que piensa, así que mi posición no cambiará incluso cuando tu hermano llegue. Después de la declaración, mi suegra esperó en la sala hasta que llegó mi hermano. Steve, mientras estaba confundida, se disculpó repetidamente conmigo. No te preocupes, parece que ella no se convencerá solo con mi palabra, así que hablemos de nuevo con mi madre cuando llegue mi hermano. Mientras tanto, mi suegra estaba al teléfono con un mentiroso que conocía. Sabía que avanzar con la discusión sobre renunciar a la herencia. Sí, creo que la persona en cuestión estará de acuerdo. Sí, por favor, prepara los documentos necesarios. Si hay progreso, mi suegra habló educadamente por teléfono.
Aproximadamente una hora después, se oyó el sonido de un automóvil estacionando afuera. Mi hermano ha llegado, mamá. Al llamarla, ella se puso de pie, dijo con rapidez, transferiré esta casa a Steve, entonces podré vivir aquí, y se dirigió a la sala. En ese momento, la puerta de la sala se abrió y apareció mi hermano. Mi suegra, a punto de gritar algo, tomó una profunda respiración y abrió la boca ampliamente, pero no salió ningún sonido y ella parecía sorprendida, perdiendo su fuerza y sentándose pesadamente. De hecho, la apariencia de mi hermano podría confundirse con la de alguien del inframundo para algunos debido a su aspecto bastante intimidante. Su pasatiempo es surfear, además de que trabaja al aire libre todo el año. Su piel está quemada por el sol y el daño solar ha hecho que su cabello sea quebradizo, resultando en problemas para mantenerlo. Eligió afeitarse la cabeza. Además, es alto y tiene una constitución muscular y robusta. Especialmente notable es una cicatriz antigua en su frente, resultado de una caída durante sus años de escuela primaria, pero combinada con su apariencia, muchas personas la confunden con una cicatriz de cuchilla. Al ver a tal hermano en persona, mi suegra parecía perder la voluntad y se dejó caer para sentarse. ¿Tienes algo que decir sobre esta casa?, preguntó fríamente mi hermano. No. Pensé que viviría aquí después de que tu madre falleciera, pero luego me enteré de que vivirías aquí y me di cuenta de que no entendía nada. ¿Te dijo Tracy que vivieras aquí? Hemos tenido una discusión difícil sobre esta casa antes de que fuera construida, así que creo que no hubo tal conversación, habló en un tono firme. No, me equivoqué porque estaba involucrada en la planificación del diseño con Tracy antes de que se construyera la casa. Asumí que tenía derecho a vivir aquí también, dijo claramente mi suegra, confundida y mirando hacia abajo. ¿Un derecho a vivir aquí significa que estabas ofreciendo algún tipo de apoyo a mi cuñada? No, nada de eso. Simplemente asumiste que tenías derecho a vivir aquí solo por dar tu opinión sobre el diseño. Sí, lo siento, fue mi malentendido al principio. Mi hermano me miró sospechosamente, pero refutó la reclamo irracional. Sin embargo, para mi suegra, parecía más enojo que asco y se disculpó profundamente, sorprendentemente, simplemente porque nuestra madre falleció no significa que haya habido alguna discusión sobre vivir con mis cuñadas, ¿verdad, Tracy? Por supuesto, nunca discutí los detalles de esta casa con mi suegra. Solo mencioné que era una casa para vivir junto con mi madre, respondí a la pregunta de mi hermano. Mi suegra de repente cubrió su rostro con ambas manos. Creía que mi hijo, Steve, era el dueño de esta casa. Después de cuidar a tu madre, pensé que sería mi turno de vivir contigo, pero cuidar a una persona mayor desconocida es difícil, así que pensé que esperaría hasta que tu suegra falleciera. Cuando recibí la noticia de su muerte de parte de mi hijo, pensé que era mi turno y terminé el contrato de alquiler de mi apartamento. Ahora no tengo a dónde ir. No esperaba una acción tan precipitada sin ninguna promesa. De cualquier manera, después de que mi cuñada y su esposo se muden, esta casa está destinada para que nosotros vivamos. Lo siento, pero no tenemos intención de vivir con una extraña que nos ha faltado el respeto. Por favor, déjate, mi suegra podría estar fingiendo humildad, pero sus palabras revelaban desprecio por nuestra madre. Mi hermano también evitaba gritar directamente a mi suegra, una figura relacionada conmigo, pero su enojo estaba aumentando gradualmente y su voz se volvía más baja y fría. Cuando mi suegra nos miró para pedir ayuda, reiteramos que debía irse. En realidad, debido al trabajo de Steve, nos mudaremos al extranjero pronto. Sí, mamá, sabes que trabajo para una empresa multinacional y siempre ha habido una posibilidad de una asignación en el extranjero, ¿verdad? Hemos hablado sobre esta posibilidad antes. Decidimos continuar cuidando a mi madre hasta que nos mudáramos al extranjero, una decisión discutida con mi hermano y Steve la apoyó. Desafortunadamente, con el fallecimiento de mi madre, seguiremos el plan original y mi hermano y su esposa vivirán aquí. Tal cosa,
viendo la decepción en el rostro de mi suegra. Steve y yo intercambiamos miradas. Luego, suspirando, continuamos: si has terminado tu apartamento y no tienes a dónde ir, ¿qué tal si vienes al extranjero con nosotros? Hicimos la oferta de mudarnos al extranjero esperando que ella se negara. Sabes, odio volar, respondió. Ni siquiera tengo pasaporte, pero si no tienes dónde vivir, tendrás que encontrar un lugar nuevo, dijo Steve, ligeramente preocupado. Aún solicitando un pasaporte ahora tomaría tiempo y preparar una mudanza internacional no se puede hacer rápidamente. Nos estamos yendo pronto, así que probablemente es imposible. La energía previa de mi suegra había disminuido y ella parecía desanimada. Al ver esto, Steve sugirió: ¿debería hablar con John? Espera, no puedo ir al lugar de John. No lo contactes, dijo rápidamente mi suegra. John es el hermano de Steve. Mi suegra estaba ansiosa por vivir en nuestra casa pero se negó rotundamente a vivir con el hermano de Steve, John. Pero si no tienes otro lugar donde vivir, ¿qué opción tienes? ¿Qué piensas? Mientras Steve hablaba, mi suegra, incapaz de argumentar, bajó la mirada y luego de repente la levantó y dijo: entonces, ¿puedes simplemente darme dinero? Rechacé absolutamente vivir con esa nuera, suspiró Steve con exasperación mientras comenzaba a hacer una llamada telefónica. Mi suegra chilló tratando de arrebatar el teléfono, pero tan pronto como la llamada se conectó, retrocedió. Parecía que la esposa de John había acordado llevar a mi suegra. Después, nos apresuramos a proceder con los preparativos del funeral y otros arreglos necesarios, dejando el resto a ese lado de la familia. Cuando mi hermano y yo regresamos a la sala de estar después de terminar nuestra conversación, mi suegra estaba sentada silenciosamente en una silla, aparentemente descontenta con la idea de ir a la casa de John. Ahora finalmente podemos comenzar a preparar el funeral. Todavía tenemos un poco de tiempo, así que comencemos con los preparativos y esperemos, sugirió Steve, de acuerdo con su propuesta. Los tres comenzamos a listar lo que necesitaba hacerse. Pasó una hora y cuando sonó el timbre, era la esposa de John, de pie en la puerta. Hola, estaba ella, con la apariencia típica de una chica de una era pasada, vestida con ropa llamativa, llevando una blusa con un escote profundamente abierto. Ese día, era directa con sus opiniones y, a pesar de su apariencia casual, sus desagrados y su equidad siendo ambas directas y amigables, parecía que se llevaría bien con mi hermano. Sin embargo, mi suegra tenía una aversión hacia ella. Mis condolencias por tu pérdida, corrí hacia ella. Así que, por favor, disculpa mi atuendo, dijo amablemente, lo que me sorprendió un poco. Sin embargo, tan pronto como la esposa de John fue llevada a la sala de estar y vio a mi suegra, cambió su comportamiento y dijo: oh, vamos, abuela, basta ya. No molestes más a Steve y Tracy, vamos a casa. Y ayudó a mi suegra a ponerse de pie. Originalmente, habíamos discutido vivir juntos, así que si solo hubieras aceptado esa propuesta desde el principio, podrías haber estado pasando tus días más pacíficamente ya. El orgullo de los mayores puede ser bastante formidable. De todos modos, discúlpenos por llevárnosla. Hemos causado suficientes problemas hoy. Con esa declaración, se fueron rápidamente. Realmente, mi hermano y su esposa habían estado proponiendo durante un tiempo que nuestra madre viviera con ellos. A pesar de su apariencia poco convencional, es increíblemente cariñosa y cuando se casaron, prometió: cuidaremos bien de ella. Sin embargo, nuestra madre se negó a vivir con ella, eligiendo vivir sola constantemente. Realmente tiene una personalidad única, dijo Steve, reflexionando sobre esto con una sonrisa agridulce. Hay bondad en su interior y mi hermano también es confiable, así que es probable que nuestra madre encuentre estabilidad en su nuevo hogar con ellos. Como Steve predijo, mi suegra comenzó a vivir con John y su esposa sin ningún problema. Con la esposa de John a su alrededor, le resultaba difícil comportarse de manera egoísta y ahora parece estar viviendo días relativamente pacíficos. Tal vez este entorno algo estricto le conviene. Siempre está quejándose,
pero nunca intenta hacer nada por sí misma y no parece querer vivir sola. Simplemente le gusta refunfuñar, dijo Steve, observando el comportamiento de su madre con una risa resignada. La casa que construimos ahora está habitada por John y su esposa según el plan que establecimos. Se ha convertido en un espacio cálido que profundiza los lazos familiares con los padres de la esposa de John, quienes recientemente se unieron al hogar, comenzando un arreglo de vida multigeneracional como acordamos desde el principio. La hipoteca ahora se comparte entre John y los padres de su esposa. Actualmente estoy en París, Francia, donde mi esposo Steve fue asignado por trabajo. Inicialmente, había cierta aprensión sobre vivir en una tierra desconocida. Afortunadamente, mi competencia en francés resultó ser una bendición, permitiéndome adaptarme rápidamente e integrarme en la comunidad local. Aprovechando mi experiencia como profesora de francés en los Estados Unidos, comencé a enseñar inglés y francés. El entorno laboral aquí difiere de los Estados Unidos con horarios de trabajo razonables que permiten tiempo personal con fines de semana garantizados libres. Steve y yo ahora disfrutamos de mucho más tiempo juntos, experimentando nuevos estímulos cada día y llevando una vida más relajada. Así, estamos pasando nuestros días de manera significativa en un entorno diferente al de los Estados Unidos, aprendiendo y disfrutando de la vida en una